El aire de la pequeña habitación era denso, pesado, cargado con el inconfundible aroma de la enfermedad. Ese olor dulzón y metálico que había invadido cada rincón de la modesta casa de Elena en el corazón de un olvidado pueblo mexicano. La tenue luz de una sola bombilla apenas lograba disipar las sombras que danzaban macabras en las paredes de adobe, reflejando el tormento silencioso que consumía el alma de una madre. Elena, con el rostro surcado por el cansancio y los ojos hinchados por semanas de lágrimas contenidas, observaba a su pequeño hijo, Mateo, tendido en la cama. Cada respiración de su niño era un suspiro frágil que amenazaba con romperse. Una lucha heroica contra un enemigo invisible que lo arrastraba lentamente hacia el abismo. Su corazón latía al ritmo errático de la desesperación, un tambor fúnebre que resonaba en el vacío de sus esperanzas. Mateo, su sol, su razón de ser, yacía pálido y demacrado, su cuerpecito apenas un bulto bajo la manta descolorida. Sus labiecitos agrietados, su frente febril y esa mirada opaca que ya no reconocía el brillo de su madre. La imagen de Mateo moribundo se había incrustado en cada fibra de su ser, una herida abierta que sangraba sin cesar. Elena no era una mujer de grandes aspiraciones. Su vida siempre había sido sencilla, marcada por la fe que sus ancestros le habían inculcado, una fe tan arraigada en la tierra como los maizales que rodeaban su hogar. Creía en Dios, en la Virgen de Guadalupe, en los santos protectores, pero en ese momento su fe se sentía como una vela a punto de extinguirse en medio de una tormenta. Ella era Elena, una mujer de manos callosas por el trabajo arduo y el alma fuerte, pero ahora quebrada por el dolor más profundo que una madre puede experimentar. Había nacido y crecido en ese pequeño pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido. Conocía a cada vecino, cada historia, cada murmullo del viento. Pero la enfermedad de Mateo la había aislado en una burbuja de angustia, donde solo existían ella, su hijo y el miedo constante. La enfermedad de Mateo era un misterio, una plaga sin nombre que los médicos de la clínica rural no lograban descifrar. Habían visto casos similares, pero ninguno tan persistente, tan devastador. Una fiebre prolongada, una infección atípica, posibles complicaciones neurológicas, eran las palabras vacías que resonaban en sus oídos, palabras que no ofrecían consuelo ni solución. Pero en los últimos días, todo había empeorado drásticamente. Las fiebres, antes intermitentes, ahora eran constantes y abrasadoras. Las pequeñas convulsiones se habían vuelto más frecuentes y violentas, dejando a Mateo exhausto y casi inconsciente. Su cuerpecito, ya frágil, se había adelgazado aún más, sus huesos marcándose bajo la piel. Cada vez que intentaba alimentarlo, devolvía lo poco que lograba darle. Su respiración se había vuelto superficial y dificultosa, y un sudor frío perlaba su piel. Elena sentía que su hijo se le escapaba de entre los dedos, como arena fina que no podía retener. Se sentía completamente sola. A pesar de los vecinos que ofrecían palabras amables y alguna comida, la carga era suya, solo suya. El peso de la impotencia la aplastaba. Había agotado cada centavo que tenía, vendiendo sus pocas joyas, los animales de la granja, pidiendo prestado a familiares lejanos. Ya no le quedaba nada material, y emocionalmente se sentía vacía, un cascarón hueco. Las promesas de la vida se habían desvanecido, y con ellas la poca esperanza que le quedaba. ¿Qué más podía hacer? Había rezado hasta que su voz se volvió ronca, había ayunado hasta sentir que su cuerpo flaqueaba.
Había visitado a cuanto curandero y médico le habían recomendado, siempre con la misma respuesta, o la misma falta de ella. El rostro de Mateo se contrajo en un espasmo débil. Un gemido casi inaudible escapó de sus labios resecos. Elena se inclinó rápidamente. Sus manos temblaban mientras le sostenía la frente. Sentía el calor abrasador irradiando de su piel. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, marcando un camino salado sobre el polvo y el cansancio. Era una lágrima de pura desesperación, de un amor tan inmenso que dolía. ¿Dónde estaba la justicia? ¿Por qué su pequeño, tan inocente, tenía que sufrir de esta manera? La injusticia le quemaba el alma. Un susurro del viento se coló por la ventana abierta, trayendo el olor a tierra mojada y a la promesa de una tormenta inminente. Elena no se movió, sus ojos fijos en la cara de su hijo. En ese momento de profunda agonía, una voz interna, débil pero persistente, le recordó las historias de milagros que había escuchado desde niña. Historias de fe que movían montañas, de intervenciones divinas que cambiaban destinos. Pero esos eran cuentos, pensó con amargura, cuentos para consolar a los que sufren. Su realidad era cruda, palpable, implacable. Se dejó caer de rodillas junto a la cama, un acto instintivo de rendición y súplica. Sus manos se juntaron, apretadas con fuerza, como si al oprimir sus dedos pudiera exprimir una gota de alivio del universo. «Diosito lindo», murmuró, su voz apenas un hilo. «Padre mío, por favor, no te lleves a mi niño, no te lo lleves». La frase se repitió una y otra vez en su mente, un mantra de dolor y desamparo. No sabía qué más pedir, qué más ofrecer. Ya lo había dado todo. Se sentía completamente perdida, navegando en un mar de incertidumbre y tristeza, sin una brújula que la guiara. La noche avanzaba lenta, cruel. Cada minuto una eternidad, cada hora un siglo de angustia. La vida de su hijo, su propia vida, pendía de un hilo tan delgado que cualquier soplo podría romperlo. Estaba al borde del abismo y no veía ninguna luz, ningún camino de regreso. En este punto de su historia, si te sientes conmovido por la lucha de Elena y deseas acompañarla en este viaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Así no te perderás ni un solo detalle de esta increíble historia de fe, esperanza y un milagro que desafió toda lógica. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas narrativas que buscan inspirar y tocar corazones. La oscuridad era casi total. Solo el tenue resplandor de una luna menguante se filtraba por la ventana. Elena cerró los ojos, agotada, su mente una vorágine de pensamientos y oraciones. Quería aferrarse a cualquier cosa, a la más mínima señal de esperanza. Pero el velo de la desesperación era demasiado denso. Permaneció allí, arrodillada, en la penumbra de la habitación, una madre al borde del colapso, esperando un amanecer que no sabía si traería luz o la oscuridad definitiva. La oscuridad era casi total. Solo el tenue resplandor de una luna menguante se filtraba por la ventana. Elena cerró los ojos agotada, su mente una vorágine de pensamientos y oraciones. Quería aferrarse a cualquier cosa, a la más mínima señal de esperanza, pero el velo de la desesperación era demasiado denso. Permaneció allí, arrodillada, en la penumbra de la habitación, una madre al borde del colapso, esperando un amanecer que no sabía si traería luz o la oscuridad definitiva. Los días siguientes solo trajeron un empeoramiento brutal. La salud de Mateo se deterioró aún más con cada amanecer, si es que se le podía llamar amanecer a esa sucesión de horas sin tregua. Las fiebres, que antes calcinaban su pequeño cuerpo,
ahora se habían vuelto erráticas, fluctuando entre picos abrasadores y descensos peligrosos que lo dejaban helado, tembloroso, con los labios morados. Las convulsiones no daban tregua. Venían en oleadas que lo sacudían violentamente. Sus pequeños miembros se retorcían en espasmos incontrolables que dejaban a Helena con el corazón en un puño, viendo cómo la vida se le escapaba a su hijo en cada sacudida. La debilidad extrema se apoderó de todo su ser. Mateo apenas podía tragar una gota de agua, y su mirada, antes vivaz y llena de curiosidad infantil, ahora estaba fija en un punto distante, vacía, como si su alma ya hubiera empezado a despedirse. Helena pasaba noches enteras velando a su lado, con sus ojos fijos en la respiración superficial y entrecortada de su hijo. Cada suspiro era un regalo, cada pausa un tormento. Rezaba sin cesar, susurrando Ave Marías y Padre Nuestros, intercalando súplicas desesperadas con promesas a Dios que sabía que no podía cumplir. Su voz se volvía ronca, sus rodillas adoloridas, pero no podía permitirse dormir. No podía permitirse cerrar los ojos ante la muerte que rondaba el hogar. La comunidad del pueblo, conmovida por la tragedia que se cernía sobre Helena, mostró una solidaridad conmovedora. Las vecinas traían tazones de caldo de pollo que Helena intentaba darle a Mateo, aunque sin éxito. Los hombres ofrecían ayuda con el campo para que ella pudiera dedicarse por completo a su hijo. Las mujeres ofrecían consuelo, sentándose a su lado en silencio, compartiendo su dolor sin palabras, solo con el peso de su presencia. Pero a pesar de todo ese apoyo humano, la impotencia era palpable, espesa en el aire, una losa que aplastaba cualquier atisbo de esperanza. Todos conocían ese sentimiento. Todos habían visto cómo la vida se llevaba a los pequeños del pueblo ante enfermedades misteriosas e incurables. La enfermedad de Mateo era, para la medicina local, un enigma indescifrable, una fuerza oscura que desafiaba todo. Conocimiento. Los médicos del centro de salud rural, hombres y mujeres con años de experiencia en las dolencias más comunes de la sierra, se habían encogido de hombros. Habían agotado sus recursos, sus conocimientos limitados, sus pocos medicamentos. «No hay nada más que podamos hacer, Helena», le había dicho el doctor Morales, el más viejo y sabio del gremio, con una expresión de profunda pena en su rostro curtido. «Prepare su corazón, hija. A veces la fe es lo único que nos queda». Sus palabras, pronunciadas con la suavidad de quien pronuncia un veredicto de muerte, resonaron en Helena como campanas fúnebres. Le habían dado pocas esperanzas, sugiriendo con gestos y miradas que se preparara para lo peor, para el inevitable adiós. ¿Cómo podía prepararse una madre para perder a su hijo? ¿Cómo podía su corazón aceptar esa sentencia? Era imposible. Helena se negaba a aceptar la realidad que los médicos le presentaban. Se aferraba a la fe, a la esperanza de un milagro, como un náufrago a un trozo de madera en medio de un océano embravecido. No había escatimado esfuerzos en su desesperada búsqueda de una cura. Había buscado ayuda en los curanderos de la región, aquellos que con hierbas y rezos ancestrales prometían sanar lo que la ciencia no podía. Había gastado sus últimos pesos en pócimas amargas y polvos extraños que solo lograron un efímero alivio, si es que lo hubo. Había peregrinado a santuarios lejanos, soportando viajes agotadores en autobuses llenos y caminos polvorientos, llevando a Mateo en sus brazos, meciéndolo, cantándole en voz baja, pidiéndole que aguantara un poco más. En el famoso santuario de la Santa Muerte había encendido veladoras y ofrecido sus más sinceras intenciones, pidiendo clemencia a la figura esquelética.
en la iglesia de un pueblo vecino, ante la imagen de un Cristo sangrante, había prometido ayunar por semanas si Mateo mejoraba. Había gastado lo poco que le quedaba, el dinero de la venta de la última gallina, el ahorro de años escondido bajo una tabla del piso, en medicinas y tratamientos recomendados por voces anónimas, por consejos de gente bien intencionada que le decía que probara esto o aquello. Pero nada surtía efecto. Cada intento fallido era un clavo más en el ataúd de su esperanza, un golpe demoledor a su ya maltrecha fe. La fe de Elena, aunque tambaleante y puesta a prueba hasta el límite de la resistencia humana, era su último refugio. Era la única pared que la separaba del abismo de la desesperación absoluta. Se aferraba a la idea de que en algún lugar, en alguna oración, en algún acto de entrega, encontraría la respuesta, la vía para salvar a su hijo. Hablaba con Dios, con la Virgen, con sus santos, no con la devoción tranquila de antes, sino con la urgencia de una madre que discute con el destino, que exige una explicación, que suplica una intervención. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué mi Mateo? Es tan pequeño, tan inocente. ¿Qué pecado ha cometido para merecer esto?, exclamaba en las noches silenciosas, cuando solo el gemido de su hijo y el latido de su propio corazón roto le hacían compañía. Su voz era un ruego, desgarrado y desesperado, que se elevaba hacia un cielo que a veces sentía sordo, distante, indiferente. Las noches se volvieron una sucesión de vigilias, de caricias suaves sobre la frente febril de Mateo, de susurros de amor y promesas de un futuro que cada vez se veía más lejano. Podía sentir el frío de la muerte acercándose, un aliento gélido que ya envolvía la habitación, que se cebaba en el cuerpecito frágil de su hijo. Había momentos, instantes breves pero aterradores, en los que la imagen de Mateo sin vida se proyectaba con cruel claridad en su mente, y un grito mudo se ahogaba en su garganta. Pero se negaba a ceder. La chispa de la esperanza, por mínima que fuera, aún ardía en algún rincón de su alma, alimentada por el amor incondicional hacia su hijo. No podía rendirse. No lo haría. Mateo merecía una oportunidad, una última batalla, una última plegaria. Y Elena estaba dispuesta a librarla por él hasta su último aliento. Una noche, el aire se volvió más denso que nunca, cargado con una premonición funesta. Mateo entró en una crisis más grave que todas las anteriores, una espiral descendente que le arrancó el último aliento de fuerza. Su respiración se volvió un hilo casi imperceptible. Sus pequeños pulmones luchaban por expandirse, produciendo un sonido ronco y doloroso. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par, pero no veían nada, solo el vacío. Sus manos, frías y pequeñas, temblaron en el lecho. Elena lo vio, sintió el escalofrío de la muerte que se cernía sobre su hijo, el momento en que la vida amenazaba con abandonarlo para siempre. Un dolor desgarrador le subió por la garganta, un grito ahogado que pugnaba por salir. El mundo entero de Elena se desmoronaba en ese instante, en esa habitación penumbrosa, con la frágil vida de su hijo entre sus manos. Elena se sintió caer en un abismo de desesperación, un pozo sin fondo del que no creía poder salir. La imagen de Mateo luchando por cada bocanada de aire se grabó a fuego en su mente. La visión de su pequeño ángel, a punto de exhalar su último aliento. Clamó a Dios, no con la devoción de antes, sino con la furia de una madre herida, con el corazón roto en 1000 pedazos. ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué esta injusticia? Sus oraciones, sus ayunos, sus promesas, ¿habían sido en vano? ¿Había Dios abandonado a su hijo tan pequeño e indefenso?
La amargura llenó cada fibra de su ser, un veneno que amenazaba con consumir lo poco que le quedaba de esperanza. En medio de esa agonía, los recuerdos felices de Mateo fluyeron como una cascada cruel. Vio su sonrisa desdentada cuando era un bebé, sus primeros pasos tambaleantes en el patio lleno de gallinas, su risa contagiosa mientras corría tras las mariposas. Recordó la vida que había soñado para él, verlo crecer fuerte y sano, ir a la escuela, quizás ir a la ciudad y ser alguien importante, un futuro lleno de oportunidades que ella nunca tuvo. Se veía a sí misma envejeciendo, rodeada de sus nietos, con Mateo a su lado. Ahora, todo eso se desvanecía ante sus ojos, como un espejismo en el desierto. La visión de ese futuro prometedor se convertía en cenizas, en la amarga realidad de un presente que le arrebataba a su hijo. Una sensación de traición la invadió. Se sentía traicionada por la vida, que le había dado un hijo para luego quitárselo. Traicionada por sus oraciones, que parecían haber rebotado en un cielo sordo e indiferente. Había puesto toda su fe, toda su esperanza, toda su fuerza en esas plegarias, y ahora sentía que no habían tenido eco. ¿De qué servía creer si al final el sufrimiento era inevitable y la muerte se llevaba a los inocentes? La amargura se mezclaba con la rabia, una rabia sorda y dolorosa que la hacía temblar. En su punto más bajo, cuando ya no le quedaban lágrimas que derramar, cuando su voz era solo un susurro agónico, Elena se arrodilló junto a la cama de Mateo. Sus manos temblaban mientras acariciaba la frente febril de su hijo. Una última caricia, un último gesto de amor desesperado. Entre lágrimas que ya no podía contener, rogó. Rogó a un Dios que sentía distante, a un universo que se mostraba cruel. «Dios mío», murmuró con el alma hecha pedazos. «Por favor, te lo ruego, no me lo quites, no me quites a mi niño. Si estás ahí, si de verdad existes, por favor, muéstrame una señal. Dame una señal, la que sea. Ya no me queda nada. Ayúdame, por favor. No me abandones ahora. No nos abandones». Su súplica no era ya una oración de fe, sino un lamento de desesperación, el último grito de un alma al borde del abismo. No le pedía un milagro grandioso, solo una señal, un indicio de que no estaba sola, de que su sufrimiento era visto, escuchado. Sus ojos, ya casi ciegos por las lágrimas y el cansancio, se fijaron en el rostro pálido de Mateo, buscando un atisbo de vida, una chispa que le dijera que aún no todo estaba perdido. Pero solo encontró el reflejo de su propia desesperación en la quietud de su hijo. La habitación se sentía sofocante, el aire pesado con la presencia inminente de la tragedia. Cada segundo era una eternidad, cada minuto un tormento. Elena se aferró a la mano de Mateo, sintiendo el frío que ya empezaba a apoderarse de su cuerpo. El silencio de la noche era interrumpido solo por sus propios sollozos ahogados y el leve, casi imperceptible, jadeo de Mateo. Se sentía como si el tiempo se hubiera detenido, suspendido en ese instante de dolor inimaginable. No había medicinas, no había doctores, no había curanderos que pudieran ayudarla ahora. Solo quedaba ella, su hijo moribundo y la inmensidad de su pena. ¿Qué se hace cuando ya no hay nada más que hacer? Cuando todas las puertas se han cerrado y todas las esperanzas se han extinguido? En ese momento de total rendición, cuando el alma de Elena estaba completamente expuesta y vulnerable, clamando desde lo más profundo de su ser, un desgarro en el velo de la realidad parecía inminente. La oscuridad de la habitación parecía acrecentarse, volviéndose tangible, casi devorando la pequeña luz que aún quedaba. El aliento helado de la muerte no era una metáfora,
sino una realidad palpable que la envolvía a ella y a su hijo. Elena cerró los ojos agotada, su frente apoyada en la manta descolorida que cubría a Mateo. Sentía el filo de la navaja en su corazón, lista para el último corte. Su mente se había aquietado, súplicas, recuerdos, rabia, todo se había silenciado, dejando solo un vacío inmenso. En ese vacío, en esa rendición absoluta, esperaba el final, el inevitable adiós. Ya no había lágrimas, solo un dolor seco y punzante que le oprimía el pecho. Había llegado al límite de lo que una madre puede soportar. Se había vaciado de todo, de esperanza, de fe, de fuerza. Solo quedaba el amor puro e incondicional por su hijo, un amor que ahora se sentía como una condena, una herida abierta que nunca cerraría. Se sentía completamente sola, más sola que nunca, en medio de la crueldad de la vida. La promesa de una intervención divina, que antes era un consuelo lejano, ahora se sentía como una burla, una esperanza vana que la había mantenido en este tormento. Quería que todo terminara, que la paz llegara, aunque esa paz significara el fin de su pequeño Mateo y el de su propia existencia. El silencio se hizo absoluto en la habitación, un silencio que lo abarcaba todo. Incluso el jadeo de Mateo, que parecía haberse desvanecido. Elena sintió que su propio corazón dejaba de latir. Todo había terminado. En ese momento de total rendición, cuando el alma de Elena estaba completamente expuesta y vulnerable, clamando desde lo más profundo de su ser, un desgarro en el velo de la realidad se manifestó. La oscuridad de la habitación, que antes parecía acrecentarse, volviéndose tangible y casi devorando la pequeña luz que aún quedaba, de repente fue invadida por una presencia. No era un brillo cegador ni una explosión de luz que pudiera asustar, sino una luz suave, cálida, que parecía emanar de la nada y de todas partes a la vez. Era una luminosidad dorada que, como el amanecer más gentil, disipó las sombras sin esfuerzo, bañando la humilde habitación con un resplandor etéreo y reconfortante. El aliento helado de la muerte que Elena había sentido a su alrededor retrocedió, reemplazado por una calidez benévola y una fragancia ligera a campo y a promesa. Elena, que había cerrado los ojos en su desesperación, los abrió lentamente, parpadeando, intentando comprender lo que sus sentidos le decían. Se incorporó instintivamente de su posición arrodillada, sus músculos adoloridos protestando, pero su mente ya no percibía el dolor físico. Lo que vio la dejó sin aliento, una imagen que desafiaba toda lógica y toda explicación racional. Allí, junto a la cama de Mateo, donde un instante antes solo había habido sombra y la inmensidad de su pena, se encontraba él. No era una visión borrosa, ni una figura imaginada por su mente agotada. Era Jesús, de pie, tan real y tangible como el aire que respiraba, o incluso más. Su figura no era imponente o abrumadora, sino radiante, envuelta en esa luz dorada que parecía ser parte de él. Vestía una sencilla túnica clara, y su cabello y barba, de un color castaño suave, enmarcaban un rostro de una serenidad y una compasión infinitas. La presencia de Jesús era tan palpable que Elena sintió el calor de su cercanía, casi como si una brisa tibia la rodeara. No había necesidad de palabras audibles, pues su mensaje llegó directamente al corazón de Elena, un torrente de amor, consuelo y esperanza que inundó cada rincón de su ser. Sus ojos, los ojos de Jesús, eran la ventana a una paz infinita, tan profundos y llenos de entendimiento, que Elena sintió que él conocía cada una de sus penas, cada una de sus dudas, cada uno de sus ruegos. No había juicio,
solo una aceptación y un amor que trascendían todo lo humano. Era como si su alma, tan herida y exhausta, hubiera encontrado por fin el bálsamo que tanto anhelaba. La desesperación que la había consumido por semanas se disipó como la niebla ante el sol de la mañana, reemplazada por una calma profunda y una certeza inquebrantable de que no estaba sola, de que nunca lo había estado. Jesús se inclinó entonces con la más tierna de las delicadezas sobre el pequeño cuerpo de Mateo. Sus movimientos eran lentos, deliberados, irradiando una gracia sublime. Levantó su mano derecha y la colocó suavemente sobre la frente caliente del niño. En ese instante, una energía que Elena no podía describir con palabras fluyó de la mano de Jesús hacia Mateo. Era una calidez reconfortante, no el fuego abrasador de la fiebre, sino un calor que penetraba hasta lo más profundo del ser, como un río de vida que corría por las venas de su hijo. Elena observaba atónita, sus ojos fijos en la escena, pero su mente, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. El miedo que la había atenazado durante tantas noches se disolvió por completo. Se sintió envuelta en una burbuja de seguridad, de amor incondicional, donde nada malo podía ocurrir. Era una paz abrumadora, una quietud del alma que nunca antes había experimentado. La habitación, antes un santuario de la desesperación, se había transformado en un altar de la esperanza. La luz que emanaba de Jesús envolvía a Mateo, quien, aunque aún inconsciente, parecía responder a ese toque divino. Elena notó un cambio sutil en el color de su piel, una relajación en sus pequeños músculos que antes estaban tensos por la enfermedad. El sudor frío que lo perlaba comenzó a secarse, y la palidez mortecina de su rostro cedió el paso a un tono más natural, aunque todavía atenuado. No se atrevió a hablar, no quiso romper el hechizo de ese momento sagrado. Solo podía mirar, absorber y creer de una manera que nunca antes había creído. Los cuentos de milagros que antes le parecían lejanos y ajenos a su realidad, ahora se manifestaban ante sus propios ojos en la humilde habitación de su hijo. Sentía una conexión profunda, no solo con Jesús, sino con el universo entero. Era como si todas sus oraciones, todas sus lágrimas, todos sus sufrimientos hubieran culminado en este instante, en esta aparición que excedía con creces cualquier señal que hubiera podido pedir. Era más que una señal. Era una respuesta, una confirmación, una intervención. La amargura y la rabia que la habían consumido se evaporaron, reemplazadas por una gratitud tan inmensa que sentía que su corazón no podría contenerla. Cada latido resonaba con un eco de adoración. No había palabras para expresar lo que sentía, solo una sensación de plenitud y asombro que la dejaba inmóvil, observando el milagro que se desplegaba ante ella. Los minutos pasaron, aunque para Elena el tiempo carecía de significado en ese espacio sagrado. La mano de Jesús permanecía sobre la frente de Mateo, y la luz que lo envolvía parecía intensificarse, pulsando con una energía vital. Podía sentir cómo la fuerza de la vida regresaba lentamente al cuerpo de su hijo, como si cada célula de su pequeño organismo estuviera siendo regenerada, revitalizada por esa caricia divina. Era una curación que trascendía la medicina, una restauración que iba más allá de lo físico. Era el alma de Mateo la que estaba siendo tocada, reparada, reconectada con la esencia de la vida. Elena recordó las veces que había sentido su fe flaquear, las promesas vacías, los intentos fallidos. Ahora entendía que todo ese camino de dolor y desesperación había sido un crisol, una preparación para este momento.
Un momento en el que, cuando ya no le quedaba nada, cuando se había vaciado por completo, la presencia divina se manifestó en su forma más pura y consoladora. No había reproches en la mirada de Jesús, solo una compasión infinita. Él conocía su lucha, sus miedos, sus dudas, y aún así estaba allí. Su presencia era un recordatorio de que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de trascender cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier desesperación. En su interior, las heridas emocionales de Elena comenzaron a sanar. Las grietas en su alma se cerraron, rellenadas con una fe renovada y fortalecida. Ya no era la misma mujer que había clamado con rabia y desesperación minutos antes. Era una mujer transformada, tocada por lo divino, impregnada de una paz que sentía que la acompañaría para siempre. La atmósfera en la habitación era de una santidad palpable, un santuario improvisado donde el tiempo se detuvo y lo imposible se hizo realidad. Elena no sabía cuánto tiempo había pasado así, inmersa en la contemplación de este milagro silencioso. Pero cuando la mano de Jesús finalmente se retiró de la frente de Mateo, Elena sintió que una parte de ella también había sido sanada, para siempre. Cuando la mano de Jesús se retiró suavemente de la frente de Mateo, la luz que había llenado la habitación comenzó a menguar. No abruptamente, sino con la misma delicadeza con la que había aparecido. Era como si el amanecer estuviera retrocediendo, dejando tras de sí el recuerdo de una aurora dorada. Jesús miró a Elena una última vez, y en esa mirada encontró una sonrisa. No una sonrisa de labios, sino una que emanaba de sus ojos, de cada fibra de su ser. Una sonrisa rebosante de amor y una paz inefable. Era una despedida silenciosa, pero tan elocuente que Elena sintió que le atravesaba el alma. No hubo palabras audibles, no había necesidad de ellas. Todo lo que debía ser dicho ya había sido comunicado directamente a su corazón. Y así, tan silenciosamente como había llegado, la figura de Jesús comenzó a desvanecerse. No se disolvió en el aire como una niebla, ni se desvaneció en un destello de luz, sino que su forma se volvió gradualmente más transparente, más etérea, hasta que solo quedó la luz dorada y luego, ni siquiera eso. En unos segundos, donde había estado la presencia tangible y gloriosa, ahora solo quedaba el aire de la habitación, pero no era el mismo aire de antes. Una sensación de calma profunda, una presencia etérea y reconfortante, permaneció flotando en el ambiente, como el perfume de una flor invisible. Era la huella de lo sagrado, el eco de un milagro que acababa de ocurrir. Elena se quedó de rodillas, inmóvil, observando el espacio vacío donde hacía un momento había estado Jesús. Sus ojos, aunque ya sin lágrimas, seguían fijos en un punto, procesando la magnitud de lo que acababa de presenciar. No sabía cuánto tiempo había pasado en ese estado de asombro y adoración. ¿Había sido un sueño? ¿Un delirio provocado por el agotamiento y el dolor? Su mente racional intentaba buscar explicaciones, pero su corazón, ahora lleno de una paz inexplicable, rechazaba cualquier duda. La paz que sentía en su interior era real, tan real como el latido de su propio pulso, tan tangible como el suelo bajo sus rodillas. Era una paz que no conocía la duda, una certeza que trascendía la razón. Lenta y temblorosamente, Elena se incorporó. Su cuerpo aún dolía por las horas de vigilia y la tensión, pero era un dolor que ahora se sentía insignificante, distante. Sus ojos se dirigieron a Mateo, quien yacía sobre la cama. Había un cambio. No era dramático. No era una recuperación instantánea que lo hubiera hecho saltar de la cama, pero era innegable.
Su respiración, antes superficial y agónica, ahora era más suave, más regular, sin ese silbido ronco que había desgarrado el corazón de Helena por tantas noches. El sudor frío había desaparecido por completo, y aunque su piel aún conservaba una palidez, ya no era el tono lívido de antes, sino un color más cercano a la vida. Helena extendió una mano y tocó suavemente la frente de Mateo. Ya no estaba abrasadora. Había descendido a una temperatura que, aunque todavía un poco elevada, era manejable, lejos de la fiebre que lo había torturado. Un gemido suave escapó de los labios del niño, no un gemido de dolor, sino uno de cansancio, de un sueño profundo del que comenzaba a emerger. Sus pequeños párpados parecieron agitarse levemente, y su mano, que Helena había sostenido con desesperación, ahora se sentía menos fría, casi tibia. Una ola de emoción, diferente a todo lo que había sentido antes, recorrió a Helena. No era la desesperación, ni la angustia, ni la rabia. Era esperanza, por primera vez en mucho, mucho tiempo. Un tiempo que parecía haberse extendido por siglos. Helena no sintió el peso aplastante de la desesperación. En su lugar, una esperanza profunda, arraigada y luminosa, comenzó a brotar en su corazón. No era la esperanza falsa y frágil que había intentado mantener viva con promesas y súplicas vacías. Era una esperanza sólida, inquebrantable, nacida de la certeza de lo que acababa de presenciar. Una certeza inexplicable, que no requería pruebas ni validación, porque la había sentido en lo más profundo de su alma. Todo estaría bien. No sabía cómo, ni cuándo, ni por qué, solo sabía que todo estaría bien. La paz que ahora la envolvía era un manto cálido que disipaba todo temor. Decidió permanecer vigilante junto a la cama de su hijo, como había hecho siempre, pero esta vez su vigilia no era la de una madre al borde del colapso, sino la de una madre con una nueva paz en su corazón. Se sentó en la silla de madera, esa misma silla en la que había pasado interminables noches, y tomó la mano de Mateo. Esta vez las lágrimas que se deslizaron por sus mejillas no eran de angustia, sino de gratitud. Eran lágrimas que lavaban el dolor de semanas, de meses, de un futuro que había parecido tan oscuro. La promesa que Jesús le había transmitido sin palabras resonaba en su interior. No temas. Esa frase, que tantas veces había leído en las Escrituras, ahora cobraba un significado personal, íntimo, innegable. Se sentía protegida, amparada, como si una mano invisible la sostuviera a ella y a su hijo. Observó a Mateo. Su rostro, aunque todavía marcado por la enfermedad, ya no mostraba esa máscara de sufrimiento. Parecía dormir un sueño reparador, un sueño de curación. Helena acarició el cabello suave del niño, y en ese gesto, en esa conexión simple y profunda, sintió la inmensidad del amor divino. La habitación volvió a sumirse en la penumbra de la noche, pero para Helena ya no había oscuridad. Llevaba una luz interior que jamás se apagaría. La fe que había estado a punto de extinguirse, ahora ardía con una fuerza renovada, más brillante que nunca. No era solo la fe en un milagro, sino la fe en la presencia constante de lo divino en los momentos más oscuros. Había visto la cara de la compasión, había sentido el toque de la sanación, y eso la había transformado. Ya no era la misma Helena desesperada. Era una mujer con una esperanza inquebrantable, una certeza que la sostendría a través de cualquier prueba. Cerró los ojos por un momento, no para dormir, sino para grabar cada detalle de lo vivido en su memoria. El rostro sereno de Jesús, la luz dorada, la sensación de paz, el calor en la frente de su hijo.
Todo formaba parte de una realidad que ahora habitaba en ella, una verdad que nada ni nadie podría arrebatarle. El silencio de la noche ya no era opresivo, sino un bálsamo. El viento que se colaba por la ventana ya no traía presagios de tormenta, sino susurros de consuelo. Cada pequeño ruido en la casa, cada tic-tac del reloj, cada respiración de Mateo se sentía como una sinfonía de la vida, una melodía que antes no había podido escuchar. Se prometió a sí misma que sin importar lo que el nuevo día trajera, ella estaría lista. No con miedo, sino con una confianza absoluta. Sabía que el camino no sería fácil, que probablemente habría dudas y desafíos, pero ya no caminaría sola. Llevaba consigo el recuerdo vívido de una presencia divina, y eso era más que suficiente. La madrugada comenzó a anunciarse con un leve cambio en el tono del cielo, un gris perla que se filtraba por la ventana. Pero Elena ya no estaba esperando un amanecer con pánico, sino con una anticipación tranquila, pues sabía que este nuevo día traería consigo no solo luz, sino la confirmación de un milagro. Su corazón, aunque cansado, latía con una nueva melodía, una melodía de esperanza y gratitud, como el primer canto de un pájaro al alba. El amanecer llegó, no de golpe, sino con la pausada dignidad de las mañanas en el campo mexicano. Los primeros rayos de sol, tenues y dorados, comenzaron a filtrarse por la pequeña ventana de la humilde habitación, pintando franjas de luz en el suelo de tierra apisonada. Elena había pasado la noche en vela, como tantas otras, pero esta vez, la serenidad en su rostro era sorprendente, un contraste absoluto con la angustia que la había habitado. Sus ojos, aunque enrojecidos por la falta de sueño, brillaban con una luz interior, reflejo de la esperanza inquebrantable que ahora la habitaba. Había observado a Mateo toda la noche, sintiendo cada una de sus respiraciones, notando la regularidad que había vuelto a su ritmo y la tibia normalidad de su piel. El miedo se había disipado, dejando un vacío reconfortante que la llenaba de una paz inexplicable. A medida que el sol ascendía, la luz se hizo más fuerte, bañando la habitación con un calor suave. Elena se mantuvo sentada en la silla, apoyando la cabeza en el borde de la cama de su hijo, su mano aún entrelazada con la pequeña mano de Mateo. De repente sintió un leve apretón. Su corazón dio un vuelco. Levantó la vista, conteniendo el aliento. Los párpados de Mateo se movieron, una lucha lenta pero decidida por abrirse. Elena paralizó cada músculo de su cuerpo, temiendo que cualquier movimiento pudiera romper el delicado hilo de lo que estaba a punto de suceder. Los ojos de Mateo parpadearon, acostumbrándose a la luz. Ya no estaban velados por la turbidez de la enfermedad, sino que brillaban con una claridad que Elena no había visto en semanas, en meses. Sus pupilas se fijaron en ella, y una chispa de reconocimiento brilló en ellos. Un débil, pero inconfundible, rastro de una sonrisa apareció en los labios resecos de Mateo. No era una mueca de dolor, sino un gesto de ternura, de alegría infantil, de pura vida. «Mamá», susurró, su voz débil pero clara, un sonido que Elena pensó que nunca volvería a escuchar. La palabra fue la melodía más hermosa que jamás hubiera escuchado. Las lágrimas, ahora de una felicidad desbordante, comenzaron a brotar de los ojos de Elena, deslizándose por sus mejillas. No eran lágrimas de angustia o de pena, sino de una gratitud tan profunda que sentía que su corazón iba a estallar. Se inclinó sobre Mateo, acariciando su frente con infinita ternura. «Aquí estoy, mi amor, aquí estoy». Mateo intentó moverse, y esta vez había una fuerza renovada en sus pequeños músculos.
Se incorporó lentamente en la cama, apoyándose en los codos. Elena le ayudó con cuidado, su mente aún lidiando con la incredulidad, pero su cuerpo actuando, por puro instinto maternal. Los ojos del niño exploraron la habitación, como si la redescubriera después de un largo viaje. Su mirada se detuvo en la jarra de agua que Elena siempre dejaba en la mesita de noche. «Agua, mamá», pidió, su voz un poco más fuerte ahora, con un tono de normalidad que le rompió el alma a Elena. Con manos temblorosas, Elena le acercó un vaso. Mateo bebió despacio, con avidez, el agua fresca deslizándose por su garganta como un bálsamo. No hubo tos, no hubo arcadas, solo el simple acto de beber. «Tengo hambre, mamá», dijo Mateo después de vaciar el vaso, mirándola con esos ojos que ahora estaban llenos de vida y de un apetito voraz. Era una frase tan simple, tan cotidiana, pero para Elena significaba todo. Significaba que la fiebre había desaparecido por completo, que la debilidad extrema que lo había postrado durante semanas se había ido, desvanecida como un mal sueño. Había recuperado la conciencia, no como una aparición fugaz, sino como una presencia firme y centrada. La fuerza había regresado a su pequeño cuerpo, y con ella el hambre, el signo más elocuente de la vida renovada. Elena se levantó como impulsada por un resorte, su mente un torbellino de emociones, su cuerpo lleno de una energía que no sabía que poseía. «Sí, mi amor, enseguida. Te prepararé algo delicioso», exclamó, apenas capaz de contener su voz trémula. Corrió a la pequeña cocina, sus movimientos rápidos y decididos. Revolvió las ollas, buscando qué ofrecerle a su hijo. Encontró un poco de caldo de pollo que una vecina había traído el día anterior y que Elena había conservado con la esperanza de que Mateo algún día pudiera probarlo. Lo calentó con manos nerviosas, su corazón latiendo a 1000 por hora. Mientras Elena terminaba de preparar un tazón de caldo, Mateo por su cuenta se había sentado completamente en la cama, sus piernas colgando por el costado. Se frotó los ojos y estiró sus pequeños brazos, un gesto tan común en un niño al despertar, pero que para Elena era la confirmación de un milagro. No había dolor en sus movimientos, no había debilidad. Era el Mateo de antes, el niño travieso y lleno de energía que había sido consumido por una enfermedad misteriosa. El proceso de curación había sido completo, restaurador, como si la enfermedad nunca hubiera existido. Elena regresó con el tazón humeante de caldo y una tortilla caliente. Mateo lo devoró con una avidez que solo un niño en recuperación puede mostrar. Cada cucharada era un triunfo, cada bocado una confirmación de la vida que había regresado. Sus mejillas, aunque aún un poco pálidas, comenzaron a recuperar un tono rosado. Sus ojos brillaban con una curiosidad inagotable, observando su entorno como si lo viera por primera vez. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó entre cucharada y cucharada, su voz ahora llena de la energía de su edad. «Tuve un sueño muy raro. Había mucha luz y un señor muy bueno». Elena apenas podía hablar, su garganta apretada por la emoción. Las palabras se le atoraban. Se sentó a su lado, abrazándolo con una fuerza que buscaba compensar todas las semanas de miedo y desesperación. «Un sueño muy bonito, mi amor. Un sueño muy bueno», murmuró, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras aferraba a su hijo. Sintió la calidez de su pequeño cuerpo, el latido firme de su corazón. Ya no había fiebre, no había dolores. Era como si la enfermedad, ese monstruo invisible que había amenazado con arrebatarle a su hijo, hubiera sido borrada de la existencia sin dejar rastro. La habitación, que había sido un santuario de dolor y desesperación,
ahora resonaba con la vida. El sonido de Mateo comiendo, su voz infantil llena de preguntas sobre su sueño, llenaban el espacio con una melodía que era música para los oídos de Elena. Cada movimiento de su hijo, cada parpadeo, cada pequeña señal de vida era un regalo, una prueba tangible de que lo que había sucedido en la noche no había sido un sueño, ni un delirio, sino una intervención divina. El milagro se había manifestado en la forma más pura y sencilla, la recuperación de su hijo. Elena no tenía palabras para expresar la inmensidad de su gratitud. Miró al cielo a través de la ventana, donde el sol brillaba con una promesa de un nuevo día, de una nueva vida. Su fe, que había sido templada en el fuego de la desesperación, ahora ardía con una intensidad inquebrantable. Había visto la cara de la compasión, había sentido el toque de la sanación, y eso la había transformado para siempre. La Elena de ayer, la que se arrodillaba en el suelo clamando por una señal, se había ido. En su lugar había una mujer renacida, con una esperanza que no conocía límites y una certeza que la sostendría a través de cualquier prueba. Mateo terminó su caldo, limpiándose los labios con el dorso de la mano. «Me siento fuerte, mamá», dijo, intentando saltar de la cama. Elena lo detuvo suavemente. «Despacio, mi amor, hay que ir poco a poco». Pero al ver la energía en sus ojos, la vitalidad que emanaba de cada uno de sus gestos, supo que lo decía de verdad. Su hijo, su pequeño Mateo, había regresado, había cruzado el umbral de la enfermedad y la muerte, y había vuelto sano, fuerte y lleno de vida. La humilde habitación, antes testigo de un sufrimiento indescriptible, ahora era el escenario de un milagro, un testimonio silencioso del poder de la fe y la compasión divina. Y Elena, en medio de todo ello, se sentía la mujer más afortunada y bendecida de todo el universo. Las lágrimas de Elena brotaron con una fuerza incontenible, una cascada de emoción reprimida durante semanas de angustia y miedo. Abrazó a Mateo con una fuerza desesperada, como si temiera que el milagro se desvaneciera si lo soltaba. Su rostro se hundió en el cabello suave de su hijo, inhalando su aroma, el olor a niño, a vida, que tanto había temido perder. «Mi amor, mi Mateo», murmuraba entre sollozos, su voz apenas audible, quebrada por la felicidad. La incredulidad aún se mezclaba con la abrumadora alegría. ¿Era real? ¿De verdad había vuelto su hijo completamente sano, después de haber estado tan cerca del abismo? Cada fibra de su ser le decía que sí, que no era un sueño, que la presencia de Jesús en esa habitación no había sido una alucinación. La paz que la envolvía, la vitalidad de Mateo, su apetito voraz, todo era demasiado concreto para ser una fantasía. Mateo, sorprendido por la intensidad del abrazo de su madre, se aferró a ella con la inocencia de un niño que ha regresado de un lugar oscuro, sin comprender del todo lo que le ha sucedido. «Estoy bien, mamá. Ya no me duele nada», le aseguró, palmeando su espalda. Esas palabras simples, llenas de la despreocupación de la niñez, fueron como una confirmación celestial para Elena. La mujer se separó un poco, solo para poder mirarlo a los ojos, esos ojos ahora brillantes y llenos de travesura. Recorrió su rostro con la punta de sus dedos, como queriendo asegurarse de que cada rasgo, cada lunar, cada pequeña imperfección estuviera allí, real, tangible. La sonrisa que se dibujó en sus labios fue la más sincera que había tenido en mucho tiempo. Una sonrisa que nacía desde lo más profundo de su alma agradecida. La noticia de la recuperación de Mateo corrió como reguero de pólvora por el pequeño pueblo.
Al principio, la gente lo escuchó con una mezcla de esperanza y escepticismo, acostumbrados a las falsas alarmas y a la dura realidad de la enfermedad, en lugares donde la medicina era escasa. Pero cuando los vecinos vieron a Mateo salir de la casa al día siguiente, con un rostro sonrosado, corriendo y jugando, la incredulidad se transformó en asombro. «Es un milagro», exclamaban las mujeres persignándose. «El Señor ha escuchado nuestras plegarias», decían los hombres con los ojos llenos de lágrimas. El pequeño pueblo, acostumbrado a las tragedias silenciosas, ahora vibraba con la euforia de un acontecimiento extraordinario. El médico del pueblo, el doctor Morales, fue uno de los primeros en acudir, alertado por los rumores que ya le llegaban a la clínica. Entró en la humilde casa de Elena con una expresión de perplejidad. Había firmado el certificado de defunción de varios niños con síntomas similares a los de Mateo, y había sido él quien había aconsejado a Elena que se preparara para lo peor. Ver a Mateo sentado en el suelo, construyendo una torre con piedras, con la vitalidad de cualquier niño sano, lo dejó absolutamente estupefacto. Se agachó, le tomó el pulso, revisó sus ojos, le palpó el abdomen. No había rastro de fiebre, no había inflamación, ni la debilidad extrema que lo había postrado en cama. Pero «esto es imposible», murmuró para sí mismo, su voz teñida de asombro. Según todos los parámetros médicos, este niño debería... Su frase se perdió en el aire, sin encontrar una conclusión lógica. No encontró ninguna explicación médica para lo que veía. Las pruebas previas, los síntomas graves y el diagnóstico desesperanzador contrastaban drásticamente con la imagen de un niño completamente recuperado. «Elena», le dijo mirándola con los ojos muy abiertos, «no tengo palabras. En mis años de servicio nunca he visto algo así. Médicamente no hay una explicación. Esto solo puede calificarse de milagro». Su voz, normalmente la de un hombre pragmático y escéptico, resonaba con un matiz de reverencia. La ciencia había llegado a su límite y se había encontrado con algo que la trascendía por completo. La historia de Elena y Mateo no tardó en traspasar las fronteras del pequeño pueblo. Los comerciantes que pasaban por allí, los viajeros, los familiares que visitaban, todos se llevaron consigo el relato de la curación milagrosa. La narración se enriquecía con cada boca que la contaba, añadiendo detalles, acentuando el dramatismo de la enfermedad y la maravilla de la recuperación. Se convirtió en un testimonio de fe y esperanza que se susurraba en las cocinas, se comentaba en las misas dominicales y se predicaba en las iglesias. Gente de otros pueblos cercanos comenzó a llegar, curiosos, esperanzados, buscando en la historia de Mateo una confirmación de su propia fe o un atisbo de esperanza para sus propias penas. Elena, con la sencillez que la caracterizaba, no se vanagloriaba del milagro. Lo compartía con una humildad profunda y una gratitud sincera. Contaba cómo Jesús se había aparecido en la habitación de Mateo, cómo había sentido su amor, su paz, y cómo el toque de su mano había traído de vuelta a su hijo. Su relato no era grandilocuente, sino directo y conmovedor, cargado de la emoción de una madre que había visto a su hijo regresar de las puertas de la muerte. La historia se difundía, convirtiéndose en un faro para aquellos que se sentían perdidos, desesperanzados. Era un recordatorio poderoso de que incluso en los momentos más oscuros, la intervención divina es posible, que la fe puede mover montañas y que el amor de una madre puede abrir las puertas del cielo. La casa de Elena,
antes un lugar de luto y desesperación, se transformó en un santuario improvisado, un lugar de peregrinación donde la gente llegaba buscando consuelo, pidiendo oraciones o simplemente presenciando la alegría de Mateo. El niño, ajeno a la magnitud de lo que había ocurrido, continuaba con su vida, correteando y jugando, su risa el testimonio más elocuente del milagro. Para él era como si una pesadilla se hubiera desvanecido y había vuelto a la normalidad de su infancia. Para Elena era un recordatorio constante de la gracia divina, una lección diaria de gratitud. Cada vez que veía a Mateo crecer, correr, reír, sentía que su corazón se desbordaba de un amor y una devoción inquebrantables. La comunidad del pueblo, ahora más unida que nunca, encontró en la historia de Mateo un símbolo de su propia resiliencia y de la profunda fe que compartían. Aquellos que habían dudado, ahora creían. Aquellos que habían perdido la esperanza, la recuperaron. La historia se convirtió en parte del folclore local, un cuento real que se transmitía de generación en generación, un recordatorio de que en el corazón de las adversidades más grandes se pueden encontrar los milagros más asombrosos. La vida en el pueblo, marcada por la humildad y la dificultad, adquirió un nuevo matiz de asombro y de la certeza de que no estaban solos, de que había una fuerza superior que velaba por ellos. Elena, con su fe renovada y el amor de su hijo, se convirtió en una figura de inspiración. Su historia, un eco eterno de la promesa divina. El tiempo, ese incesante tejedor de destinos, continuó su marcha inexorable, pero para Mateo y Elena, cada día desde aquel amanecer milagroso fue un regalo, una confirmación viviente de la misericordia divina. Mateo creció, y con cada año que pasaba, su salud se consolidaba, convirtiéndose en un niño robusto y enérgico, un joven de risa fácil y mirada vivaz. Su infancia estuvo lejos de ser la de un niño frágil. Corría por los campos, jugaba incansablemente con los otros niños del pueblo, y sus travesuras ocasionales eran la prueba más elocuente de su vitalidad desbordante. Aquella enfermedad misteriosa que lo había tenido al borde de la muerte se había desvanecido por completo, sin dejar secuelas ni recuerdos físicos de su paso. Era como si una mano invisible hubiera borrado toda huella de sufrimiento de su pequeño cuerpo. La experiencia lo marcó profundamente, aunque al principio no fue consciente de la magnitud de lo sucedido. Con los años, a medida que Elena le relataba la historia de aquel día, de la luz y la presencia en su habitación, la fe se arraigó en su corazón. No era una fe impuesta, sino una comprensión profunda de que había recibido una segunda oportunidad, un don inestimable. Se convirtió en un joven reflexivo, amable y con un profundo respeto por la vida, siempre dispuesto a ayudar a los demás. La vida le brindó la oportunidad de estudiar, algo que Elena, con la ayuda de la comunidad y su propio esfuerzo incansable, pudo asegurar. Salió del pueblo para formarse, llevando consigo siempre la humildad de sus raíces y la certeza de su milagro. Elena, por su parte, nunca olvidó la promesa silenciosa que hizo en lo más profundo de su dolor. Su vida se transformó por completo. La mujer desesperada y abatida que había sido, dio paso a una figura de fuerza y consuelo para toda la comunidad. Dedicó su vida a ayudar a otros, especialmente a aquellos que, como ella en aquel entonces, se enfrentaban a la desesperación de la enfermedad o la pobreza. Su humilde casa se convirtió en un refugio, un lugar donde se ofrecía una palabra de aliento, un plato de comida o una oración sincera. Compartía su testimonio con una sencillez conmovedora,
no para buscar alabanzas, sino para infundir esperanza. Cuando ya no me quedaba nada, cuando creí que Dios me había abandonado, Él se hizo presente. Nunca pierdan la fe, decía con la voz pausada, pero llena de convicción. Su historia se convirtió en un faro en la oscuridad para muchos. Las madres con hijos enfermos acudían a ella, buscando no solo su consejo, sino la fuerza que emanaba de su fe inquebrantable. Elena rezaba con ellos, compartía sus experiencias y les recordaba que los milagros existen, que la intervención divina puede manifestarse de las maneras más inesperadas. A veces, la simple presencia de Elena, su serenidad y su testimonio de vida eran suficientes para encender una chispa de esperanza en los corazones más afligidos. Su figura, antes discreta, se erigió como un pilar en el pequeño pueblo, un símbolo viviente de la fe que trasciende la razón y la esperanza que desafía la desesperación. Con el paso de los años, la historia de Elena y Mateo fue transmitida de boca en boca, de generación en generación. Se convirtió en una leyenda local, superando los confines del pueblo para ser contada en las reuniones familiares de pueblos vecinos, en las veladas bajo las estrellas, en las iglesias. Dicen que a Mateo lo trajo de vuelta el mismo Jesús, murmuraban los ancianos, con un brillo en los ojos que confirmaba la veracidad del relato. Era un cuento que no solo hablaba de un evento sobrenatural, sino de la redención, del poder del amor de una madre y de la inagotable misericordia del cielo. Se transformó en un recordatorio constante de que incluso en la oscuridad más profunda, cuando todo parece perdido y la lógica humana no ofrece consuelo, la esperanza puede renacer y la ayuda divina puede manifestarse de las formas más inesperadas y tangibles. El pequeño pueblo, antes un punto casi olvidado en el mapa, adquirió un aire de misticismo, un lugar donde lo sagrado se había revelado de una manera palpable. Mateo, ya un hombre, regresó a su comunidad después de terminar sus estudios. No olvidó el propósito que sentía que se le había encomendado al ser salvado. Dedicó su vida profesional al servicio de los demás, trayendo desarrollo y oportunidades a su gente, siempre con la guía de los valores que su madre le había inculcado y la memoria viva de aquel milagro. Su vida fue un testimonio de gratitud y de cómo una experiencia tan profunda puede moldear el carácter y el propósito de un individuo. Elena, ya con el cabello más blanco que las nubes y las manos más arrugadas por la vida, pero con el brillo de la paz en sus ojos, vivió para ver a su hijo convertirse en un hombre de bien, respetado y querido por todos. La alegría de ver a Mateo formar su propia familia, de sostener a sus nietos en sus brazos, era un bálsamo constante para el corazón agradecido. Cada risa de sus nietos, cada abrazo de Mateo, eran ecos de aquel milagro que había transformado su existencia. Sabía que su historia no era solo suya, sino de todos aquellos que luchaban, que dudaban, que clamaban por una señal en sus propias noches oscuras. La fe de Elena no era ciega. Era una fe forjada en el fuego de la prueba más ardua. Había visto la cara de la desesperación y la cara de la divinidad, y esa dualidad la había convertido en un puente entre ambos mundos para quienes la conocían. Los peregrinos que llegaban, no buscando una reliquia o un sitio sagrado, sino la sabiduría y el consuelo de una mujer que había visto lo imposible, encontraban en Elena una fuente inagotable de esperanza. Su voz, ya anciana, pero firme, seguía compartiendo la misma verdad. Mantengan la fe, mis hijos. A veces el milagro no es solo la sanación, sino la fuerza que nos da para seguir adelante
incluso cuando no vemos la luz. La casa de adobe de Elena, con sus paredes blanqueadas por el tiempo y su pequeño jardín lleno de flores silvestres, permaneció como un faro de luz en el pueblo. Las velas encendidas en su altar, improvisado, con una pequeña imagen de Jesús, eran un recordatorio constante de la aparición. No era un lugar de culto formal, sino un espacio sagrado imbuido de una energía especial, donde la presencia divina parecía demorarse. Y así, la historia de Elena y Mateo, la madre sin esperanza que vio a Jesús en el cuarto de su hijo enfermo, y cómo al día siguiente él despertó, se grabó en el alma del pueblo y en el corazón de aquellos que la escucharon. Un testamento eterno de que la fe, el amor y la esperanza son los verdaderos pilares que sostienen el universo, capaces de derribar las barreras de lo imposible y traer la luz a la oscuridad más profunda. Incluso cuando Elena partió de este mundo terrenal, rodeada de sus seres queridos y con la misma paz con la que había vivido sus últimos años, su leyenda perduró. Mateo continuó su legado, honrando la memoria de su madre y la gracia recibida, compartiendo su historia con el mundo. La vida en el pueblo siguió su curso, pero con la certeza de que algo extraordinario había ocurrido allí. Un suceso que recordaba a todos que lo divino no está tan distante como a veces parece, y que un solo acto de compasión puede cambiar un destino para siempre. Esta historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la ayuda puede llegar. Si te ha conmovido la fe inquebrantable de Elena y el milagro que cambió su vida, te invito a que compartas tus reflexiones en los comentarios. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que la esperanza parecía perdida y de repente una luz apareció? Tu historia puede inspirar a otros. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte más historias extraordinarias como esta. Además, te dejo aquí en pantalla un video relacionado que estoy seguro te va a tocar el corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y esperanza. Hasta el próximo video.